Voy a comenzar a compartir la presentación para comenzar más o menos a tratar de hacer un resumen. Si vimos lo que fue entonces el ciclo biológico del paludismo, digo de Trypanosoma. ¿Sí vimos esto? Sí, doctor. Sí. Fases de desarrollo. ¿Identificaron aquí las fases? Creo que no, ¿verdad? Bueno, nada más para manera de recordatorio rápidamente, recordemos que la tripanosomiasis es causada por el parásito flagelado que se llama Trypanosoma cruzi, el cual tiene como característica particular el presentar un hospedero invertebrado, que en este caso son las chinches, las llamadas triatomas, en los cuales existen varias especies, aquí en México, algunas de mayor relevancia por la frecuencia en la que han sido observadas. El triatoma es una chinche que, recuerden, tiene el tamaño aproximadamente, vienen algunas imágenes más, como de una cucaracha, transmite la fase infecciosa, que en este caso se denomina como tripomastigote metacíclico, la cual va a salir en la materia fecal de la chinche. Cuando la chinche pica para alimentarse, se alimenta de sangre, pero no lo transmite a través de la picadura, sino a través de la contaminación con su materia fecal. Entra el tripomastigote metacíclico a torrente circulatorio, que tiene como característica este tripomastigote, eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, bueno, en la clase pasada, tiene como característica presentar un cinetoplasto y un núcleo que están de un extremo a otro en el parásito, y presenta una membrana ondulante. En el caso de que cuando ya llega el paciente, ya entró a su torrente circulatorio, se convierte en un tripomastigote sanguíneo con exactamente las mismas características. Después de un tiempo pasa a músculo, pierde el flagelo, no porque se desprenda de él, sino que lo invagina, se torna de una forma redonda o ligeramente ovalada, en el cual sigue mostrando su núcleo, sigue con un cariosoma muy prominente y sigue presentando lo que es el cinetoplasto, pero ya no presenta lo que es el flagelo ni membrana ondulante. Esta forma es la forma replicativa en el hospedero vertebrado, en el que vamos a contar, por supuesto, con los seres humanos. Se desarrolla prácticamente en el interior de diferentes tipos de células de músculo estriado, básicamente, y en el organismo. Ahorita vemos en los sitios que son más afectados. Entonces, replica en forma de amastigote, que es la fase que ya se encuentra en músculo, pero para desarrollar esta, pues se requiere más de 6 meses, puede variar 4 meses a 6 meses, para que logre pasar de torrente circulatorio a músculo y comenzar lo que es el proceso de replicación. Después de amastigote, una vez que se replica, puede salir de la célula, nuevamente se convierte en un tripomastigote sanguíneo, y puede ser tomado por la chinche, llevado a otro hospedero, y en la chinche va a desarrollar la fase de promastigote, que es una fase muy delgada, muy delgada y larga, en la cual el cinetoplasto y el núcleo se encuentran muy cercanos entre sí. Después le sigue en el mismo intestino de la chinche, sigue la fase de epimastigote, que es previo a la fase infecciosa. El epimastigote ya se torna un poco más gordito, igual de largo, pero más gordito, y presenta de igual manera un núcleo muy prominente, un cariosoma también muy notorio, y presenta lo que es el cinetoplasto, los cuales se encuentran muy cercanos entre sí, y comienza a desarrollar lo que es la membrana ondulante. No tan denotada como en el caso del tripomastigote, pero ya presenta membrana ondulante. Después de que pasa por el intestino y logra llegar a la parte terminal del intestino de la chinche, se convierte en un tripomastigote, y ahora va a ser tripomastigote metacíclico, exactamente igual, con las mismas características del sanguíneo. De acuerdo a esto, ustedes me dicen, por ejemplo, voy a señalar algunas de los estadios que están aquí
En esta gráfica se están presentes todos. Los estadios me van a decir el estadio que corresponde y en cuál de los hospederos lo podemos encontrar. Voy a tomar la lista, ¿sí? O que si quieren participar así voluntariamente, pero ya sé que son 2 o 3 los que siempre participan, o bien tomo la lista. Les voy a dar primero la opción de que participen espontáneamente cada uno de ustedes. Entonces voy a señalar alguna fase, me dicen cuál fase corresponde de acuerdo a las características que les acabo de mencionar, espero que también las hayan ya leído, y también me dicen el hospedero en el cual la vamos a encontrar. Por ejemplo, esta, yo le veo número 20, aquí, ¿sí? ¿Qué fase corresponde? ¿Quién me dice? Es un promastigote. Muy bien, ¿en dónde lo encontramos? ¿En qué hospedero? En la Chinche. En la Chinche, muy bien. ¿Quién es usted? Alejandro Tarango. Muy bien, gracias Alejandro. Sí, entonces tenemos ahí el promastigote. Perfecto. Marcar. Alejandro. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice esta fase que tenemos aquí? La número 11. Es una mastigote. A mastigote, muy bien. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En el humano, en el hospedero vertebrado. En el hospedero vertebrado. ¿Cuál es su nombre? Ana Paulina Reyes. Reyes, muy bien. Gracias a Ana Paulina. Perfecto. Ahora, a ver, esta fase. Es un epimastigote. A ver. Fíjense bien dónde está el núcleo y dónde están el cinetoplasto. Este es el cinetoplasto y este es el núcleo. Membrana ondulante. ¿Tripomastigote? Tripomastigote, que pudiera ser metacíclico o bien sanguíneo. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En el caso del metacíclico, En el huésped invertebrado. muy bien. ¿Y en el caso del sanguíneo? En el huésped vertebrado. A ver, ahí fue otra vez Alejandro, ¿verdad? No, de Emilio Martínez. Martínez. ¿Y su compañera que dio el nombre? Yo, Lisbeth Medina. Medina, muy bien. Muchas gracias. Ok. Y, a ver, esta estructura que tenemos aquí. Estos son lo mismo ¿Es que... el epimastigote? No. Esto que tenemos aquí adentro es lo mismo que este, solo que aquí está en individual y aquí están en grupos. ¿Cómo se le llama cuando tenemos el grupo de aquí? Esto ¿Un ya es nido de mastigotes? exactamente un nido de amastigotes. ¿Quién es? Emilio Martínez. Martínez. Otra vez, muy bien. Le tiene 2 estrellitas. A ver, ¿alguien más? Nos falta esta. Todos estos son la misma estadio. ¿Sí? Todos ellos. ¿Cuál es? Epimastigote. 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 ¿Cómo lo supimos? Por la cercanía del núcleo con el cinetoplasto y que comienza apenas a aparecer la membrana ondulante. ¿Notan la diferencia de esto con respecto a la membrana ondulante y la localización del núcleo y cinetoplasto? ¿Sí? Entonces, muy bien. Ya tienen participación los dos, ¿verdad? Que contestaron. ¿Sí? ¿Ustedes? Yo soy Estefanía Suárez. Ana Estefanía Suárez. Ana Estefanía. ¿Y
Edgar Contreras. Contreras, muy bien. Que las voces se oyen muy similares. Muy bien, ya están con su participación. Ok, bueno, entonces ya comprendimos las fases de desarrollo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver, esto es el ciclo de vida en general, así como manera resumida, pero a mí me gusta más analizarlo aquí. Entonces, ya dijimos que la chinche, la fase que va a tener como fase infecciosa son los tripomastigotes metacíclicos, los cuales van a salir en materia fecal y que pueden entrar ya sea por la piel a través de la herida, ¿sí? O ya sea a través de la conjuntiva o la mucosa incluso nasal, cuando nos rascamos o nos estamos tallando los ojos, que a veces lo primero que hacemos es tallarnos los ojos, entonces podemos estar llevando a través de la conjuntiva el parásito. La fase infecciosa es el tripomastigote metacíclico. Una vez que logra entrar se va a convertir en un tripomastigote sanguíneo. Sigue siendo igual, la misma morfología, pero ahora es tripomastigote sanguíneo. Posteriormente va a pasar a músculo. Ese posterior puede variar de meses a años o semanas. Tenemos aquí, ya en el músculo, vamos a tener lo que es la participación ya de los amastigotes, los cuales es la forma replicativa por fisión binaria. Una vez que se replica, puede salir, puede dañar tanto la célula que la provoca lisis, sale y se va a convertir ahora nuevamente en un tripomastigote sanguíneo, ¿sí? El cual tiene la capacidad de volver otra vez a otra célula, infectarla nuevamente y volver a generar este ciclo. O bien tiene la oportunidad de ser tomado por una chinche. Al momento de alimentarse del hospedero vertebrado, se alimenta con el tripomastigote sanguíneo, lo toma y va a transformarlo. Aquí estaría promastigote, después sigue el epimastigote, el cual es la forma de replicativa en la chinche. Se replica, madura, logra llegar a la parte terminal del intestino de la chinche y se va a transformar en un tripomastigote metacíclico, el cual va a salir nuevamente a través de la materia fecal y se vuelve a retomar el ciclo. Las chinches no se están alimentando diario, tiene que pasar un proceso en el cual tienen que degradar la sangre de la cual se han alimentado para poder defecar y entonces sí volverse a alimentar, pero solo defecan después de que se alimentaron o al momento de que se están alimentando, inmediatamente después. Si tomaron sangre de otros hospederos que no estaban infectados, su primera materia fecal que pudieran estar emitiendo va a salir sin el parásito. Si en ese momento toman la sangre de un hospedero que ya está infectado, entonces la siguiente sangre ya va a salir con lo que es el parásito, la materia fecal con sangre digerida y la presencia del parásito. Tenemos otros hospederos vertebrados. Recuerden que habíamos señalado que es un parásito que tiene muchos reservorios y muchos hospederos, en los cuales pues están los que participan directamente en las cercanías al hogar o incluso dentro del hogar. Muchos animales mamíferos actúan o participan como principales reservorios, y el que nos interesa a nosotros es este. Estos desarrollan exactamente el mismo proceso que en el caso de los seres humanos. Lo que vamos a ver dentro de un momento es exactamente lo que desarrollan también estos hospederos, ¿sí? Tienen hábitos nocturnos, entonces les gusta salir en la noche justamente porque es más difícil que al ser un animal tan grande, pues nos demos cuenta de que nos está picando. Entonces, en su saliva introducen un analgésico e introducen un anticoagulante, el cual va a permitir el flujo de la sangre, y también el analgésico porque su probóscide, que es el pico, es como un estilete, con el que pican, es muy grueso en comparación con el de otros insectos. Entonces, sí van a generar un dolor, y en sus patitas tienen una serie de ganchitos que pues es lo que da la sensación así como que algo se está fijando. Entonces, para evitar aquí, si yo la siento, pues lógico es que la voy a espantar, ponen ese analgésico para evitar ser desprendidas del lugar, ¿sí? Entonces, mientras se están alimentando, por un lado, por el otro están defecando. Cuando se desprenden ya que se alimentó lo suficiente, se vuelven bien gorditas aquí con sangre. Entonces, lo que va a pasar
lo que va a pasar es que se dan unos pasitos para atrás para sacar su probóscide, llenan sus patitas y luego avanzan hacia adelante. Entonces, si en las patitas ya están arrastrando su materia fecal. Si a eso unamos que una vez que ya que se fue, se quita el efecto analgésico, empieza a dar comezón, pues entonces al estarnos rascando vamos a provocar que esta materia fecal por maceración entre en la herida y de esa manera pues vamos a contaminarlos. Las chinches ya habíamos señalado que se encuentran habitualmente en lo que son las grietas y ranuras de las casas de tejabán, de adobe o detrás de algunos cuadros, si tienen un espacio suficiente, se pueden estar metiendo en estos lugares. Esa es la vía de transmisión de parásito de manera natural. Otra de las vías en las cuales se puede transmitir este padecimiento es a través de una transfusión sanguínea, también por transmisión congénita y también puede ser a través de lo que es la leche materna, porque puede haber heridas en el pezón que lleven al sangrado y con ello que el bebé esté tomando leche con sangre de la mamá que puede llevar al parásito, ¿sí? Los bebés que son infectados congénitamente tienen un bajo peso al nacer, puede ocurrir la muerte intrauterina si la infección es suficientemente grave, entonces puede provocar la muerte y pueden, si no les provoca la muerte, pues tener problemas de neumonías o alteraciones en el sistema digestivo, que es uno de los sitios más afectados por esta parasitosis. También lo que es el corazón. También se puede transmitir por el trasplante de órganos, principalmente de corazón, y también se ha observado en accidentes en el laboratorio, porque nos herimos con sangre contaminada, porque manipulamos algún tipo de producto que pudiera estar contaminado y entonces llega a ocurrir algún accidente, o no nos lavamos bien nuestras manos y estamos tocando la cara, y eso también puede implicar un riesgo para llevarnos al parásito al interior de nuestro organismo. La enfermedad de Chagas, habíamos mencionado, se presenta en dos fases. Bueno, son tres, pero las que tienen mayor relevancia son dos, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda se puede presentar sin síntomas o con unos síntomas muy leves, y en la fase crónica, después de muchos años, más de 10 años habitualmente, puede comenzar a manifestarse de manera leve o grave, ya cuando el proceso ha sido bastante severo en nuestro paciente. El otro periodo en el cual se encuentra es el periodo latente o periodo de inespecífico, ¿sí? Indeterminado también le denominan así. Entonces, el periodo agudo comienza con ciertos síndromes o signos que pueden estarnos indicando la sospecha de la infección. Uno de ellos es que se desarrolla un chagoma en el lugar de la inoculación del parásito o el lugar donde inoculó su saliva, inclusive la chinche. Y tenemos lo que es el síndrome de Romaña. Ahorita los vamos a ver ya en una gráfica para que aprendan a diferenciarlos. Entonces, si se dejan pasar estos síntomas, se puede volver de manera latente o indeterminada la parasitosis, sigue presente, ya no hay una sintomatología franca de que el paciente está enfermo, y esto hace que el parásito, al no darle un tratamiento, pues pueda llegar a instalarse hacia corazón, hacia el tubo digestivo, intestinos, y lo que es esófago, incluso alterar o genera alteración en el hígado y en lo que es el vaso, y comienza a haber ya manifestaciones como son cardiopatías o los llamados megas digestivos, en el cual tenemos megacolon y hay una esplenomegalia muy marcada, hepatoesplenomegalia. Entonces tenemos también lo que es la congénita, que puede llevar al surgimiento de alteraciones o la muerte del producto. En la fase adquirida, ya cuando se tiene la parasitosis, en la fase aguda se pueden presentar adenopatías, y estas adenopatías ocurren principalmente en las zonas cercanas donde fue inoculado lo que es el parásito. También se pueden sufrir síntomas muy ligeros de esplenomegalia, hepatomegalia,
meningoencefalitis y lo que es la cardiomegalia. En el periodo latente e indeterminado, lo que está ocurriendo es que ya pasé por la fase aguda, pero no se me dio al tratamiento específico, quizá me dieron un tratamiento sintomático y buscaron otras causas, pero no me dieron el tratamiento específico hacia lo que es el parásito que en este momento está en mi organismo. Entonces, en el tiempo en el que va a pasar de sangre a músculo y se sigue reproduciendo el parásito, viene este periodo latente indeterminado, en el cual ya se tienen hallazgos de una memoria inmunológica. Se va a encontrar principalmente inmunoglobulina de tipo IgG. Aquí lo importante señalar es que mucho de lo que es el resultado del proceso infeccioso, que va a ser ya la manifestación clínica del cuadro característico de este tipo de parasitosis, tiene que ver directamente con lo que es la respuesta inmunitaria. Los antígenos de excreción-secreción del parásito actúan como aptenos. Si ustedes recuerdan, un apteno es aquel que va a potencializar la respuesta inmune. Entonces, aquí se forman complejos inmunitarios que tienen que ver con el ataque a constituyentes de nuestras propias membranas, y es lo que va a llevar a que a largo plazo se desarrolle la enfermedad crónica, generando problemas cardíacos, problemas que ya mencionamos también en lo que son los intestinos, y una de las primeras manifestaciones pues básicamente va a ser problema cardíaco, o incluso que el paciente tenga problemas para tragar, y es lo que hace que pues le tengan que hacer algún tipo de estudio, el ver por qué existe la obstrucción, no traga, tiene reflujo, o bien puede tener vómitos. Entonces se comienzan a hacer una serie de estudios y es cuando se dan cuenta que existe este problema. Entonces aquí hay que buscar esa respuesta inmunitaria. Ya no, si no puedo tomar una biopsia, pues busco la respuesta inmune propia para este parásito. Para esto tenemos que tener antecedentes clínicos del estudio que ustedes hagan, y sobre todo la epidemiología. Si el paciente estuvo en contacto posiblemente con estas chinches o con algún agente, si recibió alguna transfusión sanguínea que implique el riesgo de poderla haber adquirido. ¿Cómo se observa un chagoma? Y esto sí lo tienen que aprender porque sí les va a tocar vivirlo, y sobre todo los que se queden aquí en Aguascalientes o vayan a una de las zonas endémicas, puede presentarse este cuadro. El chagoma es una inflamación con enrojecimiento en el sitio donde fue la picadura. No necesariamente el sitio tiene que estar contaminado con Trypanosoma cruzi. La respuesta del chagoma puede ser simplemente a la presencia de esos productos que dejó la chinche, a su excreta, que puede no tener el parásito, pero principalmente a la saliva, que lleva el anticoagulante y ese analgésico. Entonces, la respuesta se está generando a esos productos. Puede que desarrolle el chagoma sin necesidad de desarrollar la enfermedad de tripanosomiasis. Pero aquí algo bien importante, les van a llevar la chinche, si se dan cuenta que los picó una chinche y les llevan hasta el insecto. Esto fue lo que le picó y resulta que se puso de esta manera. Entonces, ustedes viendo esto, pueden sospechar que se tiene o se está desarrollando tripanosomiasis. Pero no le pueden decir, ¿sabe qué? Tiene tripanosomiasis, porque esta chinche lo transmite. Hay chinches que recuerden ustedes que están limpias, no tienen la infección, entonces no hay forma en que la puedan estar transmitiendo de esa manera, ¿sí? En el caso del síndrome de Romaña, que es otro de en la fase aguda, ya es un proceso inflamatorio todavía mucho más severo. Quizá ya desapareció el chagoma, pero vean ustedes cómo comienza con un proceso inflamatorio, habitualmente en uno de los ojos, en los dos párpados, comienza el proceso inflamatorio. Puede ocurrir, dependiendo de la sensibilidad del paciente, también que los labios comiencen a sufrir ese edema, ¿sí? Y la conjuntiva, hay hiperemia y también hay inflamación de lo que son las glándulas lagrimales. Y este síndrome de Romaña, pues sí, ya hay que empezar a sospechar que efectivamente se tiene la infección, porque ya también va a haber ganglios linfáticos inflamados, ¿sí? Los ganglios linfáticos cercanos al área, principalmente van a ser los del cuello, atrás de la nuca,
o aquí en la parte del cuello, los que principalmente van a aparecer con el proceso inflamatorio. Entonces, esto no necesariamente me implica que se tiene la parasitosis, pero sí hay que comenzar a sospechar. El paciente puede comenzar días después de que fue inoculado con fiebre, malestar general, inflamación generalizada de ganglios linfáticos, ya no solo los del cuello, sino ya también los de los brazos o pasar hasta más allá en cualquier parte del cuerpo, y puede presentar o no un ligero aumento en el tamaño del hígado y del vaso, ¿sí? Que se observaría lo que es la hepatoesplenomegalia. Y vean ustedes cómo los ganglios pues ya empiezan a aparecer inflamados en otros sitios de inoculación. Después de la fase aguda viene la fase indeterminada o de latencia. En esta no existe parasitemia evidente. Si ustedes toman una muestra de su paciente, una muestra sanguínea para hacer la búsqueda del parásito en circulación, ya no lo van a encontrar. Ya está dentro de músculo, entonces ya no va a darme aquí un resultado negativo, aun cuando el paciente lo pudiera tener. ¿Qué es lo que voy a observar? Comienza el desarrollo de nidos de amastigote en tejido, y como les dije, ya aparece la inmunoglobulina IgG como parte de la respuesta inmunitaria, que va a estimular otra serie de factores como serían el complemento, como serían factores de necrosis y otra serie de que son parte de la misma respuesta inmunitaria, ¿sí? Esta fase puede ser asintomática. Ya pasó esa fiebre, ya pasó esos vómitos, ya pasó ese malestar, aparentemente el paciente ya está curado, pero pues sigue desarrollando el parásito en su tejido. La duración es variable, puede ser de 4 semanas hasta 10 años o más de 10, y no hay parásitos detectables en circulación, pero ya comienza quizá a haber anomalías anatómicas y funcionales, puede haber una muerte súbita, ¿sí? Y esto se debe a alteraciones principalmente a nivel cardíaco, ¿sí? En el cual pues se pueden presentar arritmias y taquicardias, y estas arritmias pueden ser no tan severas, y quizá el paciente por eso no acude rápidamente al paciente. Sí siento quizá que me está latiendo diferente el corazón, pero se me pasa en un momento y con eso. Pero bueno, la muerte súbita viene justamente por ello. ¿Qué vería yo en esta fase indeterminada? Solamente lo que son los nidos de amastigote, que corresponden a estas estructuras en músculo. Los dos cortes que estamos viendo aquí corresponden a corte de corazón, y vean ustedes en el tejido cómo se observa en un corte, en un corazón normal, y cómo se observa gran infiltración celular y lo que es la formación de los llamados nidos de amastigote. Entonces, viendo eso, pues ya yo sospecho, pero pues no le voy a decir al paciente, tengo que tomarle una muestra de corazón para una biopsia para ver si lo tiene o no. Entonces, tengo que buscar otras herramientas diagnósticas. Después de esa fase indeterminada viene ya el desarrollo de lo que es la fase crónica, en la cual ya se van a presentar lo que son las cardiopatías con arritmias y bloqueos, cardiomegalia y aneurisma apical. Viene el desarrollo de lo que son los megacolon y megaesófalo. Estos últimos tienen menos frecuencia que la cardiopatía, quiere decir que el tejido de preferencia del Trypanosoma cruzi básicamente es el corazón, ¿sí? Que son lo que más se va a ver comprometido. Entonces, si se fijan ustedes, lo que se va a presentar, pues va a ser una miocardiopatía chagásica, insuficiencia cardíaca. Esto va a llevar al desarrollo de edema en los miembros inferiores. Tenemos miocardiopatía dilatada, arritmias ya se van a volver más severas, y esto se debe a un bloqueo completo o incompleto de la rama derecha del haz de His, en el cual, bueno, el daño va a ser progresivo hasta llevar ya a desarrollar incluso ese infarto, un infarto cardíaco de tipo fulminante. El corte histológico que pueden ver ustedes aquí ya es un corte de corazón, una cardiopatía, en la cual se observa pues justamente el daño en dilatación ventricular, que ustedes lo pueden ver este tipo de daño directamente en los electro, y tenemos un adelgazamiento del ápex
y también se observa lo que son el desarrollo de microinfartos. Estas zonas como necróticas pues nos están señalando un microinfarto. Y el aneurisma se observaría de esta manera, el aneurisma en la punta, que es como bolsita llena de líquido en la punta del corazón. En el caso del esófago y colon, esto es lo que ustedes van a ver, el proceso inflamatorio en una radiografía muy severo, ¿sí? Entonces hay que buscar la causa de este proceso y en la obstrucción en lo que se refiere al esófago, que también ya está muy agrandado y viene ya lo que es el colon también completamente inflamado. Necropsia, aquí observamos lo que es la necrosis en el tejido por la falta de circulación y vean ustedes cómo en lo que es el hígado y lo que es el vaso, pues también están siendo afectados, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes verían ya en las complicaciones mayores de este padecimiento. Entonces, pues, como les dije, puede haber reflujo, puede haber vaciamiento gástrico retardado y la constipación o diarrea. Lo más común es una constipación que va a señalarnos ese proceso inflamatorio. Aquí se tomó esta fotografía y le están haciendo comparación con un control normal, una persona normal, y con alguien que tiene una constipación intestinal. Comienzan a adelgazar porque no pueden tragar, no pueden comer, justamente por el proceso inflamatorio que está desde el esófago a todo lo que viene en la parte de los intestinos. En México, en el año del 2009, se tenía 8 millones de mexicanos afectados con el parásito, ¿sí? 8 millones en el 2009. Por supuesto que esta cifra puede verse incrementada, se ha incrementado en mucho lo que es la población. Entonces ya se conoce la enfermedad, se han hecho una serie de estudios para poder desarrollar medicamentos y también técnicas de diagnóstico mucho más eficientes y rápidas, ¿sí? Pero vean ustedes la gran cantidad de personas que estamos expuestas, aquí una gran proporción en lo que corresponde a la población de Aguascalientes, en la cual también se están viendo casos, un incremento de casos de la enfermedad de Chagas muy, muy grande, sobre todo en lo que son las cercanías de Guadalajara y Zacatecas. Son las zonas en donde más se puede presentar, pero vean la distribución de acuerdo a lo que es el clima y pues prácticamente tenemos Chagas en todo México, ¿sí? Repetí, ese se me olvidó eliminar. Bueno, entonces, en la fase aguda se puede presentar de 2 a 4 meses con pocos síntomas, ¿sí? Y el diagnóstico se hace directamente a través de un frotis sanguíneo en el cual voy a buscar al parásito todavía en circulación. Vean ustedes aquí qué bonito se ve el tripomastigote, ¿sí? En la fase indeterminada, que puede tardar de 10 años a más, se presenta de manera asintomática y la serología es positiva, principalmente anticuerpos de tipo IgG. Se puede hacer otro tipo de diagnóstico, que ya no se está eligiendo mucho, que es el senodiagnóstico, ahorita se lo describo, y en lugares endémicos, pues lo que es la prueba de PCR para la caracterización de la cepa que pudiera estar afectando en esa población. Existen 2 variantes de Trypanosoma cruzi y le denominan así tipo 1 y tipo 2. Se ha visto que el más severo es el tipo 1, ¿sí? El que puede generar mayor severidad en lo que son ya la fase crónica. En la fase crónica los pacientes siguen siendo positivos a inmunoglobulina IgG, pero ya se observa una enfermedad cardíaca, enfermedad tracto gastrointestinal, enfermedad neurológica, principalmente en personas con algún tipo de inmunosupresión, y bueno, se disminuye la expectativa de vida de los pacientes por afecciones a lo que son estos sitios, principalmente lo que es el corazón. Y lo que vamos a tener aquí para hacer el diagnóstico es esta serología o bien la observación de lo que corresponde a los nidos de amastigote. Cuando hacen una biopsia, quizá pensando en algún posible tumor maligno, pues ahí se pueden observar justamente estas estructuras que son los nidos de amastigote, ¿sí? Entonces eso correspondería
de la evolución del proceso infeccioso. Se tiene que tener como antecedente también lo que son los datos epidemiológicos. Si la persona fue a un lugar en donde se esté presentando, o sea, una zona endémica, pues la posibilidad de que lo tenga se incrementa en mucho. Entonces, el diagnóstico clínico se hace a través de un frotis de sangre periférica, en la cual vamos a ver tripomastigotes. Si hacemos la tinción, habitualmente la tinción de Gruay, o de Giemsa, que es mucho más específica, pues vamos a ver el tripomastigote sanguíneo aquí, los eritrocitos, y aquí estaría el tripomastigote sanguíneo. Se hace la observación en fresco de la sangre, ponen así una gotita e inmediatamente la llevan a observar al microscopio, van a ver cómo van a ver los eritrocitos así todos aglomerados, pero se ve movimiento en forma de látigo por la membrana ondulante, entonces ahí hay que buscar al tripomastigote sanguíneo. También se puede hacer un aislamiento de los agentes en un cultivo de sangre. Sería muy similar a lo que hacemos en un hemocultivo, solo que en hemocultivo se utiliza mucho un medio que se llama castañeda, y ese medio puede tener algunos inhibidores para el parásito, entonces se prefiere utilizar un medio que se llama NNN, es un medio difásico que tiene base de agar sangre y tiene una fase líquida, que es un medio nutritivo. Tiene antibióticos para evitar contaminación con bacterias y tiene también antifúngicos para eliminar la presencia o la contaminación con hongos. Entonces, también lo que vería es el movimiento del tripanosoma en este cultivo si es que estuviera presente. El medio NN va a sustituir lo que es el intestino de la chinche, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner tripomastigote sanguíneo en la sangre y en el medio de cultivo se va a desarrollar la fase de epimastigote, es la fase que voy a poder ver en el medio de cultivo, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. En lo que se refiere a la serología, pues se puede realizar inmunofluorescencia y la técnica de ELISA. En la inmunofluorescencia indirecta, que es para la búsqueda de anticuerpos, pero puedo hacer inmunofluorescencia directa para hacer la búsqueda del tripanosoma aquí directamente en la muestra de sangre o en una biopsia incluso. Y la técnica de ELISA, estas básicamente es para buscar lo que es la presencia de anticuerpos contra el parásito, y eso se hace en lo que es la fase crónica. El senodiagnóstico que veíamos hace un momento también forma parte de este examen parasitológico. Lo que se hace es tener unas chinches, triatóminos vírgenes. ¿Qué quiere decir esto? Que estén exentos del parásito, aquellos que yo sepa que están exentos. ¿Qué se hace? Se captura una chinche hembra, una chinche macho, se juntan, después de un tiempo empiezan a desalojar huevecillos, y estos huevecillos los voy a recuperar, los saco de la chinche, los separo. Se van a seguir desarrollando ellos solitos. Va a salir del huevo una ninfa, estadio 1, 2, 3, 4, así. Entonces, esas, como ya las separé y no han picado a ningún individuo, están exentas de el parásito, no lo tienen al parásito, ¿sí? Entonces, esas chinches ya cuando tienen el tamaño, ya en estadio ninfal, ni siquiera se dejan adultos, se ponen en un frasquito, el frasco se sella con una gasa, ¿sí? Bien selladito, así con una liga apretadita para que no se vayan a salir, y esa gasa se pone en contacto directamente con la piel del individuo, el individuo sospechoso. Quizá en este momento llegó ya con signo de romaña, entonces, o ya le acaba de pasar el signo de romaña, entonces ya lo que hago es ponerle esto, el frasquito se tapa para simular la condición de oscuridad, acuérdense que son de hábitos nocturnos, se deja alimentar del brazo del individuo, ¿sí? Se deja que se alimente la chinche y posteriormente se retira, ya que se alimentó, se retira. Las chinches, aparte de estar exentas del parásito, también deben de mantenerse en ayunas, para que de esa manera, cuando lleguen al hospedero, a este individuo, pues tengan hambre y puedan alimentarse. De lo contrario, pues nunca, por más tiempo que les dejen aquí, no se van a alimentar. Entonces, ya se alimentaron, se quita el frasquito, se deja aparte y se está observando a las chinches. Van a defecar, porque ya dijimos que se alimentan y defecan,
pero esa materia fecal no se analiza de inmediato. ¿Por qué? Porque no tiene todavía el parásito. Lo va a tener si es que el individuo lo tenía, pero con la sangre que se alimentó del individuo. Entonces tenemos que esperar un par de semanas para que la chinche procese al parásito, procese la sangre que comió y de esa manera defeca, y entonces sí es la que voy a analizar. Se puede hacer que la chinche vuelva a comer en otro individuo, en un animal incluso de laboratorio, se le vuelve a dar de comer para que defeque. Si no defeca, lo que se hace es darle masajito, así como que las consentimos y les damos un masajito abdominal como a los bebés para que defequen. Entonces eso les estimula y van a comenzar a defecar. Hay que captar esa materia fecal. En dado caso que no quiso ni sola ni consintiéndola con el masaje, pues hay que ir al traumático. Se hace un lavado gástrico a la chinche, se le pone con una aguja de insulina, se le inyectan como 0.1, 0.2 mililitros de solución salina, se le pasa la solución salina y luego se le vuelve a sacar, y el líquido que estoy obteniendo es el que voy a llevar a analizar. Van a salir eritrocitos, sangre digerida, y si el paciente tenía el parásito, pues también ahí lo voy a ver. ¿Qué fase es la que voy a ver? Fase de epimastigote, ¿sí? Y entonces con eso damos un diagnóstico positivo al paciente. Pero vean ustedes que es bastante largo. Si no lo dio a las 2, 3 semanas, pues hay que esperar hasta 2 meses para poder obtener una muestra y saber si realmente es positivo o no, hasta que digiere la chinche y se le antoja defecar o volverse a alimentar. Entonces me voy a dar cuenta si el paciente lo tiene o no. Pues ya pasaron bastantes días en la que igual puede llegar a la fase indeterminada y ahora hay que dar un tratamiento mucho más severo. Entonces hay que buscarlo en la fase aguda. El problema es que no siempre los pacientes van en fase aguda al médico. Otra forma de diagnóstico es la inoculación en animales. Tomo la sangre del paciente, lo inoculo en animales y de esa manera puedo desarrollar el parásito. Se hacen cortes histológicos también, o se observa directamente la sangre del animalito. Habitualmente utilizamos ratas o ratones, pero pues puede ser también en un conejo, que también este no es un método que se haga rutinariamente, porque en los laboratorios no vamos a tenerlos. Aquí en investigación, pues sí, te conseguimos ratitas, conseguimos ratoncitos o incluso conejos, y en ellos podemos hacer el proceso de este cultivo. Y lo que vamos a buscar, si es en sangre, buscamos el tripomastigote. Si es en cortes ya de corazón, pues vamos a buscar el amastigotes, nidos de amastigote. Se puede hacer biopsia del paciente, biopsia de ganglio, de vaso, de músculo donde está afectando, y pues lo que voy a buscar justamente van a ser estos nidos de amastigote. La técnica más habitual es hematoxilina eosina. Si podemos hacer PCR, pues se prefiere, sobre todo para hacer la diferenciación en la cepa, cepa 1, cepa 2, para de esa manera determinar el grado o la severidad en la cual se podría estar presentando el proceso infeccioso en el paciente, para hacer lo que refiere a la caracterización. Es un poco complicado hacerlo directamente de la sangre de un paciente, entonces lo que hacemos es la caracterización molecular directamente del tripomastigote que ha sido analizado, obtenido ya sea del paciente por cultivo o bien en la chinche, y se hace el análisis de y se estudia justamente lo que es la parte del DNA en el cinetoplasto, ¿sí? Y luego tenemos, bueno, los estudios de gabinete, en los que ya vieron ustedes por el proceso inflamatorio y por las alteraciones en el electrocardiograma. Aguascalientes, casos de, aunque son muy pocos reportados, pues sí tiene relevancia, y aquí, fue hasta el 2012, aquí los primeros casos reportados de tripanosoma ya detectados como tal fueron por el doctor Rigoberto Gómez, que estuvo trabajando aquí en la universidad, fue uno de los fundadores del departamento de microbiología, junto con nuestra técnica Betty, fueron de los primeros que hicieron estudios de este tipo de enfermedad. Betty estuvo trabajando mucho tiempo con tripanosoma, mantuvo la cepa de tripanosoma
e incluso hacían cortes histológicos de corazón de ratones cuando hacían los pases, pero gracias a ella tenemos cultivos que todavía estamos manejando y nuevos cultivos que hemos obtenido muy recientemente, pero pues el conocimiento y las técnicas que ellos desarrollaron en sus investigaciones. Para el tratamiento de la parasitosis se tiene que elegir un tratamiento que afecte al parásito que está en circulación y también que pueda afectar al parásito que se encuentra en lo que es ya el músculo, ¿sí? Sobre todo si el paciente no acudió de inmediato en la fase aguda, pues hay que darle un tratamiento más agresivo para encontrarlo y pueda llegar directamente a lo que es el músculo. El tratamiento inicial se da benzonidazol, es uno de los tratamientos iniciales para en lo que se trata en la fase aguda, y posteriormente el nifurtimox, que es ya para la fase crónica, ¿sí? Entonces, no sirve de nada tratar con antibióticos, se tiene que tratar directamente con un antiparasitario, ¿sí? Para prevenir lo que es el desarrollo de la enfermedad. Las medidas de control, pues básicamente va a ser el control de las plagas de insectos dentro y fuera de las casas, en el área peridoméstica, el control de los animales domésticos, ¿sí? Y también ahora el control de sangre en las transfusiones, que les vuelvo a repetir, ya se está haciendo, es una obligación en banco de sangre hacer la búsqueda también de Trypanosoma cruzi para evitar la transmisión del parásito a través de esta. No sé si tengan alguna duda, chicos, alguna pregunta, lo que vimos anteriormente y lo que vimos ahora. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Entonces, ¿el Trypanosoma cruzi de tipo 1 es el más peligroso? Sí. Ok. Gracias. No me acuerdo de nada. Si les comenté a ustedes de una mujer que de niña adquirió Trypanosoma 1 y ya la trataron, y después de un tiempo adquirió Trypanosoma 2, y también, bueno, se le dio tratamiento y no murió de tripanosomiasis, murió en un accidente automovilístico, pero la sangre de ella fue muy empleada para hacer procesos de investigación, ¿sí? Pero desarrolló las dos cepas, que no es muy común que ocurra en un paciente. O tiene una o tiene el otro, pero ella primero fue uno, después la cepa 2. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda? Tengo una pregunta, maestra. Cuando alguien quiere donar sangre y ya está en etapa crónica, ¿qué estudios hacen los del banco de sangre para garantizar que no haya presencia? Porque pues ya no está en sangre tal cual. Entonces, la prueba que se hace es la determinación de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Detectan anticuerpos IgG. Entonces, si tienes anticuerpos IgG que pudieran también ser de memoria, pero recuerden que como este es que está en músculo y puede salir en cualquier momento a circulación, ¿sí? Entonces, aun cuando tú ya no lo detectas en una muestra, es una gotita de sangre, pero puede estar en circulación en el resto de la sangre. Entonces, por eso la elección es buscar, no al parásito en gota gruesa, ni el parásito en un extendido sanguíneo, sino buscar anticuerpos contra él. Si tienes anticuerpos, entonces no donas porque está el riesgo de que lo tengas en músculo. Al contrario, te tienen que mandar a hacer estudios para ver que no estés afectado, pero quiere decir que tienes o tuviste el parásito, ¿sí? Entonces, lo que se hace es buscar anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi. Muchas gracias, maestra. Otra duda de laboratorio. Para la tinción de King-Jones, sí se usa el ácido sulfúrico, ¿verdad? Sí. Y la de Sil-Nielsen es ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, perfecto, muy bien. Y gracias, ya. De nada. Bueno, entonces, si ya no hay duda de Trypanosoma cruzi, vamos a pasar al siguiente de los flagelados. De hecho, es el último de los flagelados que vamos a ver, que corresponde a lo que es la leishmania, ¿sí? Entonces, voy a dar pie a la siguiente presentación. Sí se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O la dejé de compartir? No, sí se ve. Muy bien.
Entonces vamos a ver al Sí se ve. siguiente, gracias, al siguiente grupo de parásitos flagelados, que son las leishmanias. Habíamos señalado que estaban dos que eran tisulares, que era Trypanosoma cruzi y la leishmaniosis o leishmaniasis. Esta también va a estar en una etapa en torrente circulatorio, pero también se puede encontrar en músculo, en tejidos, y tiene una gran variedad de tejidos a los cuales puede afectar. Existen cuatro complejos de leishmania que son los que van a ocasionar este padecimiento. Se han agrupado de esa manera porque abarcan varias especies y subespecies de las leishmanias. Una de las más importantes, bueno, en nuestro caso sería la leishmania mexicana, la cual se encuentra distribuida en todo el continente americano. Leishmania donovani, que corresponde a la leishmania del Viejo Mundo. Leishmania brasilensis, que tiene preferencia hacia lo que es América del Sur, pero también estaría la leishmania mexicana en aquellos lugares. Y tenemos lo que es la Alemania trópica. En donovani y trópica existen varias subespecies que afectan a Asia, África y también, tienen una distribución más mundial que la mexicana y la brasilensis. También es una zoonosis, una enfermedad transmitida por artrópodos y en este caso es un mosquito, la cual ustedes pueden ver aquí. Este mosquito es muy pequeño y como característica principal es que tiene muchas vellosidades en sus alas. Si lo comparan con un zancudo normal o un mosquito normal de los que tenemos en casa, pues no tienen estas vellosidades en las alas, ¿sí? Aparte, bueno, en su cuerpo también, y lo que corresponde a las antenas también lo tienen. La que pica es la hembra, también, como en el caso de que vamos a ver en paludismo, las que son hematófagas son las hembras. Entonces van a provocar una serie de lesiones que van desde lesiones en la piel hasta lesiones viscerales que pueden comprometer la vida del individuo. Normalmente si permanecen en piel, pues solo queda la herida, la cicatriz, pero cuando ya llega a ser visceral, es cuando se presenta los mayores problemas. Entonces tenemos, esta es la leishmania, que corresponde a la fase, a una de sus fases en la cual presenta un flagelo. Solamente va a tener un flagelo, no tiene membrana ondulante, a diferencia de la anterior. Aquí está alimentando el mosquito y vean ya cómo se ve de sangre y las vellosidades en todo su cuerpo. Tiene muchos pelitos en todo su cuerpo. Dentro de lo que es la taxonomía, bueno, aquí les puse en rojo lo más importante. Existen 25 especies agrupadas en 2 subgéneros y lo que serían los 4 complejos. Dentro de estos géneros está el género Leishmania, que comprende a las especies Leishmania trópica, mexicana, donovani, y tenemos un subgénero que es la Leishmania brasilensis, que la gran mayoría de los autores ponen solamente los 4 complejos y no mencionan a la variedad Vania. Y solamente en una de las bibliografías leí la variedad Vania sin dar específicamente Leishmania brasilensis o cualquier otra de las subespecies. Entonces, va a depender mucho de los autores. Aquí vemos trópica, mexicana, donovani y brasilensis. Estos son protozoarios con localización en sangre y tejido, con un solo flagelo, y pertenecen al grupo de los mastigóforos, justamente por ser flagelados y presentar una forma muy particular para entrar a las células. El género que transmite esta enfermedad, este mosquito, es del género Phlebotomos habitualmente, ¿sí? Phlebotomos, que correspondía a esto, y es el género Phlebotomos o Luxomia. Cualquiera de estas 2 especies, Phlebotomos o Luxomia, son los que pueden transmitir dependiendo del lugar donde estemos nosotros señalando. Vean el tamaño tan pequeño, aquí está parado en un dedo, el tamaño tan pequeño que tiene este mosquito, y aparte como todo lo que corresponde a su cabeza y la parte del tórax la tiene como doblada hacia el abdomen. Así es como se para cuando se está alimentando, a diferencia de otros mosquitos. Las vellosidades, vean cómo está muy peludo, incluso las antenas, que también esto se utiliza para diferenciar si es hembra o si es macho, las antenas.
Aquí las antenas de las hembras tienen muchos pelitos, muchas vellosidades, ¿sí? Existen también reservorios domésticos y silvestres, igual que casi que los mismos que veíamos en el caso de Trypanosoma cruzi, y estos producen, como les dije, enfermedad en piel, mucosas y vísceras. También a este mosquito se le llama mosquito de arenilla, depende mucho del lugar, pero también más conocido como arenilla. Esta parasitosis se va a ver reflejada principalmente en lo que son los macrófagos. Las células que van a ser afectadas son macrófagos, y eso es lo que permite que el parásito se pueda diseminar con mayor facilidad y pueda también evadir lo que es la respuesta inmunitaria. Tiene que sobrevivir al interior del macrófago para de esa manera poderse diseminar y generar daño en otros lugares en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, el mosquito, una vez que pica, está llevándose también células fagocíticas, y dentro de ellas pues van a estar lo que son los parásitos. La morfología del parásito solamente presenta dos fases de desarrollo, una que es la fase de promastigote y otra más que es la fase de amastigote. No está tan complejo como el anterior. Promastigote es la forma flagelada, es la forma que está en el huésped invertebrado, en el mosquito, ¿sí? La forma en que se va a replicar en el mosquito, y es la forma que va a inocular al reservorio vertebrado, en este caso el ser humano, ¿sí? La fase infecciosa es el promastigote. Ya una vez que está en el ser humano, induce la fagocitosis y empieza a transformarse adentro de lo que son las células fagocíticas, empieza a transformarse en una mastigote. Ya se perdió el flagelo, ¿sí? Ya solamente lo va a tener invaginado y ya va a estar como mastigote. Como mastigote es la forma en que se va a dividir en el reservorio vertebrado, y es la fase también, la fase diagnóstica que se utiliza para identificar al parásito. El promastigote es alargado, mide de 18 a 20 micras, tiene el núcleo en uno de sus extremos, habitualmente aquí está, ¿sí? Lo que corresponde al núcleo. Tiene un blefaroblasto que nace, del cual van a nacer, este es el blefaroblasto, parece una boquita, del cual van a nacer justamente lo que corresponde al flagelo. Y así es como nosotros lo veríamos en una muestra. Si pudiéramos tener al mosquito de su intestino, esto es lo que tendríamos directamente. Si ustedes lo apachuran y le sacan sangre, pues lo que van a ver es la fase de promastigote, que también va a formar los llamados rosetas en un medio de cultivo artificial. También se utiliza el NN y se desarrolla exactamente la misma fase, promastigote. Este no cambia, va a seguir siendo promastigote, y es la fase en la cual se va a desarrollar, se va a reproducir por fisión binaria. Aquí se está señalando justamente la porción en la cual se está dividiendo. En el caso del amastigote, el amastigote es ovalado, esférico. Si se fijan ustedes, tiene exactamente la misma morfología que en el caso del Trypanosoma cruzi, son exactamente iguales. De hecho, hay quienes describen al amastigote de Trypanosoma cruzi como a mastigote leishmánico, porque se observa exactamente igual. Nos complican más, pero también es amastigote, es redondo, núcleo prominente, el cinetoplasto, y no hay presencia de núcleo, la fase que se replica. Este no va a cualquier tipo de célula, este afecta a lo que son los macrófagos. Entonces, los macrófagos son quienes están sirviendo de transporte y también de hábitat para que el parásito se pueda reproducir, ¿sí? Entonces, tienen que tener mecanismos que eviten todo lo que es la acción enzimática de los macrófagos para de esa manera evitar ser degradados. Nuevamente, promastigote con un flagelo, núcleo y cinetoplasto en uno de los extremos del parásito, y el amastigote, que va a formar también lo que son los nidos, tiene también un núcleo y un cinetoblasto, y el núcleo, el flagelo invaginado, ¿sí? Hacia el interior.
El modo de transmisión natural del parásito es a través de la picadura del mosquito hembra. Después de que este pica, aquí sí es, el piquete va a llevar también un anticoagulante, también lleva un analgésico, pero aquí va a llevar la fase de promastigote. Quiere decir que el parásito, una vez que está al interior del mosquito, pasa a su intestino donde se va a comenzar a reproducir, pero nuevamente es deglutido y pasa a glándulas salivales de donde van a ser expulsados hacia el hospedero vertebrado. ¿En dónde podemos encontrarlo? Pues básicamente en todos los lugares que tengan un clima tropical o subtropical. Entonces, existe lo que le llaman el ciclo selvático, que básicamente se lleva a cabo entre los animales que viven en la jungla, en la selva. Habitualmente son lugares selváticos, como serían los perezosos, zorros, bueno, cualquier animal mamífero. Y luego tenemos lo que es el doméstico rural, en el que van a participar algunos hospederos reservorios, como principalmente lo que son los perros, que es más comúnmente en ellos, pero bueno, también si hay algún otro animal vertebrado, también puede participar dentro de este ciclo. Y se ha observado también lo que es el ciclo urbano, en el cual, bueno, ya han encontrado algunos mosquitos dentro de casas y estos han tenido la capacidad de adaptarse incluso a los desagües de las lavadoras, al agua de las macetas, al alcantarillado, y ahí han encontrado justamente mosquitos y las larvas de estos mosquitos. Aquí es muy importante señalar que la leishmaniosis también se considera una enfermedad de tipo oportunista. Si el paciente tiene un estado de inmunosupresión severo, es mucho más fácil que desarrolle lo que es la leishmaniosis. Aquí en Aguascalientes se tuvo un caso de una persona con SIDA y que desarrolló también leishmaniosis, o sea, tenía los dos tipos de parasitemia viral y otra por el parásito de leishmania, lo estaba desarrollando al mismo tiempo. Entonces, dentro de lo que es el reservorio natural están las ratas, el puercoespín, los perros, principalmente. En el caso del periodo de transmisibilidad, ¿cuánto tiempo se puede transmitir? No se ha observado que una persona pueda transmitir directamente la leishmaniosis, o sea, no por continuidad ni por contacto directo. Entonces, básicamente tiene que utilizar al reservorio, no reservorio, transmisor, que en este caso es el mosquito, o bien a través de una transfusión sanguínea, o también puede hacerlo a través de, de un trasplante de órgano. Aunque se han señalado algunos casos en los cuales en ciertas lesiones, sobre todo aquellas que tienen una gran carga de parásitos, y si otro individuo tiene una lesión, en ese momento por contacto directo sí lo puede estar adquiriendo, pero no está comprobado al 100% que sea un mecanismo de transmisión directamente, porque a menos que en ese momento la lesión se encuentre activa con los promastigotes, entonces sí podría pasar directamente a otro lugar. Sí, entonces habitualmente es por la picadura o bien a través de una transfusión sanguínea, el contacto directo de una lesión con otra lesión, ¿sí? Pero siempre y cuando la carga de la lesión infectada sea importante. Y también se ha observado por contacto sexual, sobre todo ya cuando existen las lesiones. El periodo de incubación puede variar de una semana a varios meses y la infección requiere los vectores para que pueda continuarse y permanecer en la naturaleza. Este es el ciclo biológico que, si se fijan, prácticamente es similar al de Trypanosoma cruzi. El agente vector, que en este caso es la mosquita, el mosquito hembra, induce los promastigotes son fagocitados, se van a transformar en amastigotes. Una vez que logran alimentarse y reproducirse en suficiente cantidad, inducen la lisis de la célula, son liberados estos amastigotes que pueden regresar
de amastigote van a pasar otra vez a promastigote y pueden ir a infectar a otra nueva célula. Aquí faltaría el ciclo directo. Pero si estos promastigotes que ya fueron liberados son tomados por un mosquito, entonces va a tomarlos, los va a internalizar, se van a convertir en estos amastigotes en promastigotes en el mosquito y nuevamente vuelven a salir por la materia fecal. Se fijan, aquí ya se está reproduciendo. De amastigote pasaron a ser promastigotes, se reproducen y salen otra vez por la probóscide, que es con lo que pican los mosquitos, y se vuelve a repetir el ciclo. Fase diagnóstica sería permítame, solamente la observación de lo que son los amastigotes ya dentro de lo que son los macrófagos. Dígame. ¿Qué impide que los macrófagos degraden los promastigotes? Ahorita vamos a ver algunos de los factores de patogenicidad. Desarrollan enzimas que atacan a las enzimas del macrófago para evitar lo que sería la acción de las lisocimas y también los factores que liberan y degradan a las células que internalizan. Lo que es ellos no llevan estallido respiratorio, la liberación de óxido nítrico y otra serie de productos que van a evitar que los rompen, pues, antes de que les hagan daño, ellos lo van a romper, como que inactivan toda la actividad enzimática de los macrófagos. Y de esa manera logran sobrevivir, pero ahorita aquí está. ¿Sí? ¿Cómo es que se pueden liberar? Inhiben la producción de interleucina 12, factor de necrosis tumoral alfa, también inhiben la participación del factor del complejo mayor de histocompatibilidad, que si recuerdan va a actuar como presentador de antígeno. Entonces, no está llevando lo que es todo el mecanismo estallido oxidativo, ¿sí? Y los factores que pueden inducir la acción de esta. Entonces, genera productos enzimáticos que van a inactivar al óxido nítrico y también a lo que son los factores de necrosis tumoral, la secreción de interleucinas. Pueden activar factores de complemento, pero no van a ser eficientes en cuanto a lo que es la degradación de esta molécula. El parásito reconoce al GP63 y LPG de los macrófagos y es lo que va a facilitar que se internalice el propio parásito para de esa manera ir evitando todo lo que es la función normal de esta. Pero básicamente lo que hace es bloquear todas las funciones metabólicas del macrófago para evitar ser destruido, ¿sí? Entonces eso es lo que está llevando a cabo. Sobrevive a los fagolisosomas gracias aquí está la enzima metaloproteasa GP63, que es la que va a bloquear toda la acción de los productos enzimáticos de la célula fagocítica, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, y básicamente va a afectar a todas las células fagocíticas para de esa manera comenzar a diseminarse hacia otros lugares. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas está la más simple, que es la más benigna, podríamos decirlo, que es la leishmaniasis cutánea, que va a afectar solamente lo que es el tegumento, la piel se va a encontrar de esta manera aquí. Las lesiones pueden resolverse fácilmente, queda cicatriz, vuelvo a decir, pero también hay lesiones a nivel cutáneo que pueden afectar lo que es el cartílago, sobre todo en el caso de la oreja o en la nariz, pero no llegan a ser afecciones mucho más severas o pasar más allá. Pero existe una variante que es la mucocutánea. En este caso, comienzan con una lesión cutánea y van a comenzar a pasar a través de esta, logran llegar a la mucosa, y entonces esta sí suele ser mucho más grave porque afecta lo que es la mucosa de la nariz, la mucosa en la boca, puede afectar lo que es la faringe, laringe y tráquea, y pues bueno, los casos de este tipo de padecimiento junto con la visceral suelen ser mortales. En la primera, lo que es la tegumentaria de leishmania, principalmente estaría participando, como les dije, leishmania
y Vania, que corresponde a la brasilensis. En el caso de la mucocutánea, y aquí faltaría también la mexicana, en la mucocutánea tenemos Leishmania mexicana y Leishmania amazonensis, y también la brasilensis y panamensis, o sea, les dan el nombre de acuerdo a dónde se están localizando. En el caso de la mexicana, se produce un tipo de padecimiento que le llaman enfermedad de los chicleros, porque se observó que ocurría principalmente en las selvas donde manejan los árboles de chicle, cuando los están ordeñando. Muchos de los trabajadores se veían afectados por este tipo de daños, y principalmente ocurría en lo que era la nariz y sobre todo en el lóbulo de las orejas, y pierden, hagan de cuenta que les quedan como, la úlcera que provoca es como si se desprendiera la parte en donde se está reproduciendo el parásito, entonces quedan como con unas mordidas en el sitio de la afección. La más grave de todas estas, pues, es la visceral, la cual se va a caracterizar por una hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, anemia, leucopenia, trombocitopenia, debilidad progresiva, y esta visceral sí es mortal, y se ven más afectados los niños y personas con algún tipo de daño inmunitario. Dentro de ella está la que tiene la distribución mundial, que es la Donovani, y la Chagassi, la Lymphaticum. La visceral, se ve más que nada hacia lo que es el continente americano, sí, pero no excluye al resto del mundo de poderla desarrollar. Les había mencionado que estos agentes se agruparon en complejos. Entonces tenemos el complejo Leishmania donovani, que es la que va a ocasionar la leishmaniasis visceral, y le llaman calazar, o calazar infantil, dependiendo de cada una de las variedades. Aquí está, de acuerdo al sitio en donde se está localizando, tenemos la Donovani Chagassi, que es la que ocasiona la enfermedad visceral aquí en el continente americano. El calazar es justamente, lo refieren al daño histológico de inflamación en los sitios que ya hemos mencionado. Tiene una prevalencia mundial de 12 millones de casos, en una incidencia anual que varía de 1.5 a 2 millones de nuevos casos. O sea, realmente es una leishmaniosis que tiene importancia, sí, de mucha importancia. 88 países, y en los 4 continentes las están presentando. En el continente americano principalmente se han reportado en lo que es casos desde América del Norte hasta Argentina, y algunos, con algunas excepciones, quizá porque no se han hecho estudios, o porque realmente las condiciones climatológicas no lo permiten. Luego tenemos el complejo 2, que es donde está la leishmania cutánea, ocasionada por el complejo de leishmania trópica. La leishmania trópica también tiene subespecies, pero como ven, la distribución básicamente está hacia lo que es el continente africano y una parte del continente asiático, y le llaman botón de oriente seco, que es el que se presenta en la zona urbana. Le llaman botón justamente porque las lesiones dan ese aspecto como ser un botón, y generalmente no se observan muy exudativas. Pero tenemos lo que es la trópica mayor, en la cual está lo que se presenta en la zona rural, y aquí ya hay más secreción en las zonas. Ahorita vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? Entonces, nada más recordar que existe el complejo 2, que es leishmania trópica con leishmaniasis cutánea, ¿sí? Que produce el botón de oriente seco y húmedo. Tenemos la leishmania mexicana, que corresponde a leishmania mexicana, variedad mexicana, que la tenemos en la parte de Yucatán, Tabasco, Chiapas, el istmo de Tehuantepec, Guatemala y Belice, y es la que produce la enfermedad de los chicleros, este padecimiento. Esto puede sufrir una necrosis, y entonces se cae, y entonces queda así como si le hubieran hecho unas muescas aquí a la oreja del paciente. Sí, puede ser localizado difusa. La grave en este caso sería la difusa, porque puede abarcar gran parte de la cara. Pero también la leishmania mexicana, que ocasiona la leishmaniasis cutánea, puede estar en el continente americano, como les había yo señalado,
básicamente hacia lo que es Brasil, Venezuela y la parte del Amazonas. La leishmaniasis brasilensis produce lo que es la leishmaniasis mucocutánea, que también esta tiene complicaciones severas, no tan mortales como en el caso de la leishmaniasis visceral, y esta básicamente está reportada en el continente americano, pero hacia América del Sur, Brasil y todo lo que corresponde, bueno, desde Panamá hacia la parte inferior. Entonces, esos serían los cuatro complejos que corresponden, y el que nos interesa a nosotros es el que está aquí, en el complejo 3 de Leishmania mexicana, variedad mexicana, que es la que produce la enfermedad de los chicleros. Entonces, ¿cómo se van presentando o cómo van evolucionando las lesiones? Comienzan en el sitio de inoculación con una pápula o pústula, que sería donde picó justamente la mosquita hembra. Después se van volviendo nódulos, ya se van viendo nodulaciones firmes, endurecidas, están enrojecidas y mucha comezón, y esa comezón puede llevar a que estos nódulos se contaminen también con bacterias. Entonces, después de desarrollar el nódulo, viene ya el proceso de úlcera, como que revienta este nódulo y se genera el proceso de la úlcera, que vean ustedes cómo son los bordes, son muy edematosos, ¿sí? Son secos, no están secos, perdón, no están descamativos, ¿sí? Y depende de las lesiones que se puedan estar generando. Pero esto ya es una úlcera en la piel con bordes elevados, eritematosos y lo que es el borde granuloso limpio. Normalmente estas son indoloras. O sea, tengo la úlcera, pero ya no me está generando ni dolor ni comezón. Aquí lo importante únicamente es cuidar que no se contamine con bacterias, porque entonces sí, ya puede haber la infección secundaria a y entonces ya volverse purulenta, ya comenzar a sangrar y un proceso aunado de inflamación a esto. Entonces, este tipo de lesiones puede volverse crónica 12 semanas, sin que la úlcera se cierre, ya es lo que empieza a llamar la atención a las personas. Las úlceras no resuelven rápidamente y posteriormente pueden desarrollar una costra, ¿sí? Sigue elevada, pero ya desarrollan una costra en la superficie. Si se llega a diseminar más allá, a llegar hasta lo que son los ganglios linfáticos, va a comenzar a seguir ese trayecto ganglionar y va a comenzar a diseminarse hacia otros sitios. Entonces, eso le llaman forma linfática. Si ven ustedes, comenzó con la lesión ulcerativa y se va viendo ya lesiones en otro lugar sin haber sido expuestos nuevamente a todo el proceso de pápula, úlcera y todo esto. Entonces, ya simplemente son los ganglios linfáticos. En la forma cutánea difusa, que es la que les dije que puede llegar a complicarse un poco más, pero ocurre principalmente en personas con inmunodeficiencia, vean ustedes cómo las lesiones pues son pápulas completamente y todas estas pueden volverse úlceras y básicamente las vamos a encontrar en toda la piel. Las úlceras dejan cicatriz, como les dije, con una atrofia en el centro y lesiones hiperpigmentadas que posteriormente, pues bueno, van a ir perdiendo el color, pero muy, muy lentamente. Entonces aquí está como empezó un eritema papuloso hasta desarrollar lo que son las úlceras. No es el mismo paciente, por supuesto, pero nos están mostrando lo que es la evolución de la enfermedad, ¿sí? Hasta llegar a desarrollar este aspecto. Entonces, lesiones ulcerosas, lesiones papulosas, verrucosas o linfáticas son lo que caracteriza. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con todo lo que viene aquí, ¿sí? Con esporotricosis, que vimos, vamos a ver en la última parte de nuestro programa, con tuberculosis, que ya vimos en el semestre pasado, con lepra y otra serie de anormalidades, incluso con cáncer. Hay que hacer un diagnóstico diferencial y pues para eso requerimos justamente del laboratorio. Aquí nuevamente cómo va la imagen y vean ustedes en el caso de la mucocutánea, pudo haber empezado simplemente con una lesión en la piel y vean cómo ya se va complicando y llega a comprometer lo que es el paladar, ¿sí?
labios, encías, paladar y todo lo que es la mucosa respiratoria. Y por supuesto, si ustedes hacen un estudio más acá, pues va a estar comprometida también la laringe, la faringe, hasta llegar a lo que es el esófago, generando alteraciones. Y aquí están ya la costra, pero pues ya adentro quizá tengamos esto, ¿sí? Puede haber disfagia justamente por la presencia de este tipo de lesiones, y esto es lo que ocasiona principalmente la leishmania brasilensis en lo que son las lesiones mucocutáneas, lesiones muy simples hasta lesiones complicadas ya a nivel de la mucosa. Para hacer el diagnóstico diferencial se requiere pues hacer la observación del tipo de lesiones, y aquí les puse otro listado, no se los voy a preguntar, pero sí es necesario que sepan ustedes el diagnóstico diferencial para todas las enfermedades. Muchas de ellas son muy parecidas, van a ver que pueden ser ocasionadas por muchos aspectos importantes. Y miren, incluso aquí nos menciona aspiración crónica de cocaína, daña cartílago de lo que es la nariz y provoca un síntoma similar. La lepra lepromatosa, paracocidiomicosis, que vamos a ver en este semestre también. Entonces, vienen muchos padecimientos que hay que aprender a hacer diferenciación. En el caso de la leishmaniosis visceral, tiene una incubación de 3 a 8 meses. De igual manera ocurre la inoculación por la mosquita. Esta pasa hacia lo que es el sistema retículo histiocitario, que correspondería básicamente a lo que son los macrófagos, pasa a través de lo que es la vía linfática y sanguínea, a médula ósea, hígado y vaso, donde va a comenzar a desarrollar las sintomatologías. Comienza con fiebre intermitente, malestar general, astenia, anorexia, hay cansancio progresivo, palidez y hemorragias. Después empieza un problema de hepatomegalia, esplenomegalia, como lo pueden ver aquí. Vean cómo vienen cuadros de desnutrición, cuadros anémicos y enfermedades infecciosas, y también cuadros diarreicos. Aquí ya existe un compromiso también hacia lo que es la médula ósea, generando una leucopenia y una trombocitopenia, y pues un daño hepático, ¿sí? Lo que puede inducir a que en el hígado empiece a haber deficiencia de proteínas, entre ellas las de la coagulación, y hay deficiencia también de plaquetas, y entonces se pueden comenzar a sufrir cuadros hemorrágicos. Y ver esto, y con una hemorragia también puede denotarnos dengue, que es ocasionada por un virus. Entonces, por eso es sumamente importante el aprender a hacer ese diagnóstico diferencial. Aquí les puse algunos signos de alerta que señalan para el caso de una infección por leishmaniosis visceral, ya cuando se encuentra agravada. Vean ustedes, la leucopenia es menor a 1000 células, lo que me está diciendo que básicamente el paciente está indefenso, su daño en médula ósea muy severo, la plaquetemia y otras series de factores enzimáticos funcionales hacia lo que son la función hepática, ¿sí? Se debe de hacer diagnóstico para evitar y diferenciarlo de una malnutrición, también diferencial de pacientes en el caso de que tienen también SIDA, porque ellos pueden desarrollar una gran cantidad de padecimientos que nos van a llevar a una confusión en el diagnóstico. Y nuevamente, diagnóstico diferencial incluso contra bacterias, como la salmonela, por el cuadro diarreico. Entonces, para hacer el diagnóstico se tiene que hacer un estudio, una historia clínica en la que pues va desde la edad, la ocupación del paciente y también el grado de exposición a lugares endémicos. En el examen físico, pues ya sería una rinoscopía o registro de las lesiones, dónde inició, cómo eran, hasta seguir lo que es su evolución. Y en el laboratorio, en el caso de la leishmaniosis cutánea, se puede hacer un examen directo. Aspirando de la lesión de la úlcera, se puede hacer un aspirado, o bien se puede hacer una biopsia directamente de la piel, o una impronta. Incluso la impronta no es más que presionar un portaobjetos estéril, se presiona sobre la úlcera y esta se lleva a un proceso de tinción, o hacer un raspadito con un hisopo y luego ponerlo en una
en una laminilla portaobjetos. Se puede hacer reacciones de intradermorreacción y en este caso la intradermorreacción se llama reacción de Montenegro, es la prueba de elección. Lo que se hace es introducir por vía intradérmica una cantidad pequeña de antígenos procedentes de la leishmania, ¿sí? Del agente causal de la leishmania, se toma y se introduce y se va observando el grado de induración, crecimiento de la lesión y el grado de induración. Si da positiva, me indica que el paciente tiene anticuerpos contra leishmania. De ser negativa, pues no los tiene y hay que buscarle por otro lado otro tipo de padecimiento. También se puede hacer cultivo directamente de las lesiones, se hacen cultivos, el medio es el mismo NNN, el cual utilizamos para Trypanosoma cruzi. En la leishmaniasis mucocutánea también se puede hacer la reacción de intradermorreacción de Montenegro, se puede realizar una biopsia de mucosa nasal para hacer cortes histológicos e incluso de esta misma biopsia también se realizan cultivos. Y se puede hacer la determinación de anticuerpos ya sea por ELISA o por inmunofluorescencia. Y en el caso de la leishmaniosis visceral, se tienen que hacer estudios que lleven a confirmar la presencia del parásito, que es lo ideal, ver directamente al parásito en un aspirado de vaso, en un aspirado de médula ósea, de ganglio linfático, observar directamente al parásito. También se hace la reacción de Montenegro y se hacen estudios de otro tipo de estudios como serían los tiempos de coagulación o hacer el estudio de una biometría hemática para observar el número de leucocitos y células que estén aquí viéndose alteradas. Entonces, estas son las herramientas diagnósticas para lo que es la leishmaniasis. Esta es la forma en la cual se hace el piquete, ya aquí ya se observa hasta incluso como costra, o hay veces que comienzan a ponerle ungüentos caseros, que mira, ponle esta pomada y esto. Entonces, de arriba no lo voy a tomar porque aparte puede haber infección con bacterias e infección con hongos. Entonces, lo que se hace es una punción, aunque se ve aquí muy severo. Esta es una foto muy antigua, ahora ya todo lo tenemos que hacer con guantes. Entonces se hace la punción directamente en la zona, como no duele, está como anestesiada, realmente pues es más el susto de ver ahí la jeringa, imagínensela. Yo creo la ve del tamaño del mundo la aguja, se toma así la muestra directamente de la úlcera, como les dije, si está todavía sin costrita, se puede hacer la impronta. Aquí están realizando el cultivo y analizando el cultivo para ver la movilidad. Este es el medio NN, se pone la muestra que se tomó aquí, se pone en el medio de cultivo NN y se deja desarrollar para observar la fase de promastigote. Aquí también va a suplir lo que es el intestino del mosquito. Se hace un análisis con tinción de Giemsa, análisis a través de lo que es la técnica de ELISA o PCR y, bueno, aquí nuevamente estaría lo que corresponde al cultivo. ¿Qué es lo que voy a observar? Estas son tinciones directamente de los productos de secreción y vamos a ver lo que son los amastigotes. En este caso, pues solamente estaríamos observando amastigotes, que es la fase que vamos a encontrar en el huésped vertebrado, con tinciones de fluorescencia, tinción de Giemsa o cualquier otro tipo de tinción patológica. Para el tratamiento, ¿qué es lo que se da? Pues te tiene que dar también un tratamiento para lo que se refiere a la fase tisular y a la fase sanguínea, que más habitualmente va dirigido hacia lo que está en el tejido, porque como son fagocitados muy rápidamente, es muy poco el tiempo en el cual van a permanecer en circulación. Entonces se da un tratamiento con antimoniales pentavalentes, que es el glucantián, el cual es un tratamiento para los perros, pero como no hay para seres humanos, pues se da también en los seres humanos, ¿sí? Se dan en ampolletas, aquí están las dosis, de acuerdo a las características del propio individuo, y el tratamiento va entre 4 y 6 semanas, es lo que tenemos que estar tratando a nuestros pacientes. Y se da otro tipo de tratamiento, como sería la anfotericina, ya cuando hay mayor complicaciones, entonces tenemos que buscar otra serie de opciones, pero vean ustedes el tiempo prolongado en el cual se tienen que estar dando los tratamientos,
puede provocar que el paciente lo deje a media su tratamiento y eso lleve a que desarrolle la enfermedad todavía mucho más severa, porque estos tratamientos ya no le van a ser efectivos. Entonces aquí están, y el que se está utilizando es justamente este, que es un antimonial pentavalente, que es el que más efectos se ha observado, tiene directamente sobre los pacientes. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que son los tripanosoma, leishmania. Creo que no, doctora. Muy bien, gracias. Ya en la media, pues voy a tomar un poquitito más para ver este parásito, chicos, y ya mañana comenzar a ver lo que son las coccidias. De este es mucho menos. Terminamos lo que son los flagelados, ¿sí? Que correspondieron a Trypanosoma cruzi, Leishmania, lo que fueron Giardia y Tricomonas, 4 flagelados. Y vamos a ver el único de los parásitos que es un ciliado que afecta a los seres humanos, que como ya les había señalado es el protozoario más grande que puede afectar y provocar cuadros diarreicos severos hasta llevar a deshidratación en los individuos. Este es un parásito que como un reservorio natural tiene a los cerdos, entonces va a ser básicamente de manera accidental que lo podemos adquirir. Este es un protozoario, volvemos a intestinal, justamente porque, bueno, es el único flagelado, ciliado que va a afectar. Y en la siguiente clase, que va a ser el día de mañana, vamos a ver otro tipo de parásitos sanguíneos y también algunos otra vez intestinales. Entonces, Balantidium coli es el parásito que vamos a ver en este momento, ¿sí? Produce la enfermedad que se llama balantidiasis, que es muy similar en el cuadro clínico a lo que es la amebiasis ocasionada por entamebisto-lítica, cuadro disentérico, igualito a como lo vimos en la amebisto-lítica. Por eso es que nos llevamos un poquito menos de tiempo y lo alcanzo a ver en este momento. Se encuentra habitualmente en el cerdo, pero puede pasar a los seres humanos, como les mencioné. Presenta 2 fases de desarrollo, la fase de trofozoito, recordemos que es la fase móvil, y presenta la fase de quiste. En fase de trofozoito puede medir de 60 a 120 micras, está rodeado completamente de cilios, todo esto que ven aquí son cilios, son los pelitos que van a recubrir a todo el parásito y le van a conferir la movilidad, y esto lo hace en forma de espiral, como que va girando, como se observa de esa manera, como que va girando el parásito. Tiene una parte que es el macronúcleo, ¿sí? Y tiene un micronúcleo que estaría localizado, aquí se puso más o menos en esta porción, esto corresponde a lo que es el micronúcleo. El macronúcleo tiene funciones básicamente como de almacén de nutrientes, y donde está el material genético pues sería aquí en el micronúcleo. También contiene vacuolas de movilidad y vacuolas de contráctiles, y tiene un poro que es el poro anal, y en su contra tiene un poro que va a actuar como la boca. Este poro anal se llama citostoma y en la boca se llama citopigio, ¿sí? Entonces no come así como lo hacemos normalmente los animales, pero es por donde introduce su alimento. Los mismos cilios generan corriente para atraer alimento. ¿De qué se alimenta? Principalmente de bacterias y dendritos de alimentos. Entonces los internaliza a través del citopigio y salen a través los materiales de desecho a través del poro anal, que es el citostoma, ¿sí? Se reproduce por fisión binaria, pero es capaz de intercambiar material genético por lo que es la conjugación. El quiste es esférico, hacia adentro se ve como si estuviera la pared quística, como si estuviera irradiada, pero en realidad son los cilios los cuales invagina de esta manera y los protege con una pared muy resistente, una pared quística, y sigue presentando lo que es el macronúcleo y el micronúcleo, y también lo que refiere a las vacuolas. Esta forma es muy resistente a condiciones ambientales, incluso a procesos de deshidratación, ¿sí? Y es la forma que va a ser expulsada cuando el paciente ya no presenta diarrea, sería expulsión de la fase quística, ¿sí? El ciclo de vida, pues básicamente es una transmisión fecal oral,
La forma de quiste se ingiere en alimentos y bebidas contaminadas, que lo más común es en alimentos. El quiste llega al estómago, no es destruido, sino que solamente daña la pared quística, y de este quiste, una vez que se rompe, va a salir un trofozoito, solamente un trofozoito. El trofozoito, cuando logra llegar al intestino grueso, se va a instalar aquí, se va a multiplicar y va a dar origen a todo lo que es la sintomatología. Cuando este trofozoito desarrolla el síntoma en lo que es la enfermedad aguda, lo que va a provocar es una diarrea en la cual vamos a poder observar esta fase, trofozoito. Pero una vez que ya pasó la fase aguda, entonces ya cuando la materia fecal ya está deshidratada, va a salir en fase de quiste, ¿sí? Va a salir como en forma quística y también la fase infecciosa. Entonces, este es el ciclo de vida del parásito. Tanto la fase de trofozoitos y la fase de quiste son diagnósticas. La fase infectante es la fase de quiste. Diarrea, trofozoito, materia crónica, materia consolidada, tenemos lo que es la fase de quiste. Y el proceso de fisión binaria, y recuerden ustedes que puede intercambiar también material genético a través del cilio, el cepelito sexual que permite la transmisión. Dentro de los mecanismos patogénicos tenemos... Tengo una duda. Sí, dígame. ¿Dijo que el quiste también tenía cilios? Sí, pero los tienen adentro de la pared celular. Ah, ok, gracias. De la pared quística, de nada. Bueno, dentro de lo que son los mecanismos patogénicos, tenemos que puede desarrollar efectos mecánicos. Esos cilios, al continuo choque con la pared intestinal, van a estimular el incremento en lo que es la movilidad peristáltica, van a generar una irritación. Y como respuesta a esa irritación, nuestro cuerpo va a responder provocando mayor movimiento y por lo tanto se van a presentar las heces líquidas en lo que es el cuadro diarreico con pérdida de electrolitos y una gran cantidad de agua. También puede secretar enzimas que van a generar un daño tisular, por lo tanto también tiene efectos líticos, o aparte de mecánicos traumáticos, también lo que son los efectos líticos, en el cual incluso estos, cuando se logran instalar en una porción del intestino, pueden provocar abscesos que te van a generar después en úlceras y van a generar justamente lo que es el sangrado del tubo digestivo. Por eso es que la materia fecal va a salir con moco y con sangre. El proceso evoluciona de 4 a 6 días, ¿sí? No es de inicio así súbito o de inmediato, sino de 4 a 6 días en el tiempo en el cual se está reproduciendo el parásito y se caracteriza por presentar de 15 a 20 deposiciones diarias. En una persona normal, aparentemente normal, pueden ser incluso menos deposiciones y curarse espontáneamente. Se va a tener autolimitación. Pero en personas que tienen algún tipo de alteración previa intestinal o dependiendo también la dosis del parásito que fue ingerido, puede generar mayor daño, ¿sí? Este número de deposiciones y pues si ven ustedes el problema en lo que es la deshidratación y el desequilibrio electrolítico va a ser muy, muy severo. Cuando se vuelve crónica, las heces van a presentar moco y ya no tienen sangre, pero sí hay moco por la irritación que se está generando y puede presentarse también náusea, vómito, anorexia, cefalea. Ya no hay una diarrea tan marcada, pero sí se tiene la presencia de moco. Y en la fase aguda, pues ya se presenta lo que es la disentería, que es moco y sangre, dolor abdominal, tenesmo, pujo y lo que es la formación de úlceras por esos efectos que ya mencionábamos que va a tener directamente el parásito sobre la mucosa intestinal. Para hacer el diagnóstico, pues básicamente va a ser la observación de los datos clínicos y sobre todo el antecedente de haber consumido alimentos que pudieran estar contaminados con materia fecal, principalmente de cerdo, haber estado en contacto con los cerdos y se debe de hacer un examen directo en fresco con solución salina en la cual vamos a observar lo que son los trofozoitos
Y si todavía vienen con movilidad, movemos tornillo y alcanzamos a ver el micronúcleo que tiene como una forma arriñonadita, ¿sí? Que sería aquí. Aquí están los cilios, y esto sería el análisis en fresco. Y podemos observar lo que son los quistes, en los cuales ya vamos a ver la forma redonda. Si utilizamos yodo para hacer esta observación, así es como lo veríamos con yodo. Y de hecho con solución salina se observa un poquito más oscuro que el resto de los parásitos. Pero con yodo, como tiene un gran contenido de glucógeno, se va a tornar completamente café muy oscuro o negro. Entonces es necesario observarlo con menos yodo y poner un poquito más de solución salina para de esa manera poder observar lo que es el macronúcleo e incluso si nos permite ver el micronúcleo. Y se pueden hacer también tinciones para protozoarios y realizar una endoscopía en la que vamos a observar el tipo de lesiones ulcerativas que describimos hace un momento. El tratamiento, pues se dan tetraciclinas, metronidazol, que es lo que más habitualmente se da para parásitos, el metronidazol sobre todo por otozoarios. Y como prevención, pues hay que tener higiene, evitar contacto con los animales, que en este caso serían los cerdos, y una educación sanitaria para el manejo de los alimentos y también hacia el propio individuo. Entonces, mucha parte de esto ya lo habíamos visto en el laboratorio en cuanto a la descripción morfológica del parásito. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Creo que no, doctora. Muy bien. Es mucha información, ya sé, chicos, muchísimo, pero pues hay que continuarle. Entonces, nos vemos el día de mañana para comenzar con la siguiente parte de nuestra unidad de protozoarios, que correspondería a esporozoarios, en el que vamos a ver paludismo, toxoplasmosis y los parásitos emergentes, para posteriormente realizar nuestro examen. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? Nos vemos pues el día de mañana, chicos. Muchas gracias por su atención y por aguantarme estas casi 2 horas. Gracias, muchachos. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, bonito día.